abrir su Biblia en el libro de los Gálatas, capítulo 4, versículo 21. Traje mis ayudantes hoy porque pienso leer mucho. Gálatas capítulo 4, versículo 21. Y vamos a tomar lectura, como siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así la palabra del Señor en esta noche para nosotros. Decidme, lo que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Señor amado, gracias por este momento maravilloso, precioso, Señor, que nos hemos presentado delante de tu presencia, Señor amado, para alabar, exaltar, Señor, para darte gloria, honra y alabanza, Señor amado, desde lo más profundo de nuestros corazones a tu nombre, Señor amado. En este momento, Señor, que estamos delante de ti y estamos sentados a la mesa espiritual, Señor, y tenemos hambre, Señor amado, de este pan bendito, eterno que viene a nuestras vidas, Señor amado. Como siempre, Señor, toma absoluto dominio, control de mi vida, de mis labios, de mis pensamientos, y háblanos, Señor, una vez más, Señor, para la gloria de tu santísimo nombre, Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor amado. Amén y amén y amén. Podemos darle un aplauso al Rey de Gloria. Podemos darle un aplauso a nuestro Señor de señores y Rey de reyes. Aleluya. Lo invito a tomar sus asientos, mis hermanos. Gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos brinda de que podamos estar aquí para compartir su palabra, para compartir un tiempo con la palabra de Dios, ¿no es cierto? Gracias al Señor. Y hemos leído, mis amados hermanos, este libro de los Gálatas, carta del apóstol Pablo que le envió a la iglesia allí en Galacia, una iglesia del Señor que había nacido en las obras del Espíritu Santo, pero que de un momento a otro se estaban ellos desviando. E incluso antes de llegar a esta alegoría, en unos pasajes anteriores, pasaje 3, capítulo 3, Pablo le dice: ¿habéis recibido el Espíritu por las obras de la ley o por creer con fe? Les dice. Evidentemente ellos estaban pasando por un momento de dificultad, un momento en donde le estaban dando más lugar a sus obras humanas, a su esfuerzo humano, que al esfuerzo que puede dar el Señor, que al favor de Dios. Cuando Pablo comienza esta carta a los Gálatas, les habla, le dice: estoy maravillado que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, dice. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, dice. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres.
Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí cuidado con este pasaje, porque muchas veces se toma este pasaje para decir, no, yo busco el favor del Señor, no busco el favor de los hombres, y entonces peleo, contiendo y me rebelo en contra de mi pastor, porque la palabra del Señor nos lo manda. Aquí Pablo está hablando del favor de Dios, de la gracia del Señor, no de su esfuerzo, no de su carnalidad, no de lo que él pueda conseguir. En la iglesia de los Gálatas, en la iglesia que Pablo estaba ministrando, él decía, nosotros lo que tenemos que conseguir, lo que tiene que venir a nuestras vidas, es por la gracia del Señor, es por el favor de Dios, no por la carne, decía él, no por el esfuerzo del hombre. Me encanta, mis amados hermanos, cuando el Señor comienza a tratar mi vida con su gracia. Hay cosas que no las entiendo, hay cosas que no las entiendo, pero el Señor me llamó a creerle, y después que le creo, entiendo, porque así trabaja el Señor. Cuando le creemos, después entendemos. Cuando no le creemos, queda nuestro entendimiento allí cerrado y no podemos entender lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Cuando nosotros recibimos lo que el Señor trae a nuestra vida, allí el Señor después va a abrir el abanico de su palabra, y ahí vamos a entender todo lo que necesitamos entender. Pero eso es porque el Señor quiere que desarrollemos la fe en nuestra vida. Hablamos del esfuerzo humano y de la gracia, que parece que van de la mano, pero van en contraposición. Y entonces, ¿cómo podremos hacer las cosas si no le ponemos esfuerzo, si no le ponemos empeño, si es solamente por la gracia del Señor? Es ahí cuando viene la gracia del Señor a hacer, a obrar lo que nosotros no podemos hacer. Ahí vamos a recibir quizás lo que tanto nos cuesta a nosotros el conseguir, quizás lo que tanto nos cuesta a nosotros poder llevar adelante, e incluso a veces se nos hace imposible ciertas cosas. Con nuestro esfuerzo, con la gracia del Señor, es posible, mis amados hermanos. Entonces Pablo le dice a la iglesia, ¿por qué se están apartando de aquel que los llamó por su gracia? ¿Por qué se están apartando, yéndose a la ley, yéndose allí al esfuerzo humano? Porque eso es lo que representa la ley. La ley representa el esfuerzo humano. No haga esto, no haga lo otro, no haga esto otro, tampoco aquello otro. Ese es el espíritu de la ley. Y no es que la ley sea mala, pero hay que usarla correctamente. Nos enseña Pablo también. Él habla de la ley también y dice que la ley es buena, justa, santa. Amén. Es así, pero tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo. Tiene que ser dirigida por el favor del Señor. Tiene que ser dirigida por la gracia del Señor. Entonces Pablo, hablándole a la iglesia, les comienza a él a ponerle de ejemplos, como hacía el Señor Jesús, que hablaba por parábolas también. Y él llega a este pasaje que hemos leído nosotros y le dice, a ver, díganme los que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído la ley? Que es imposible que por la ley alguien sea justificado, que es imposible que por la ley alguien sea salvado. ¿No han oído de la ley? Me recuerdo siempre aquel pasaje en donde vino en una oportunidad un joven, se presentó delante del Señor Jesucristo, delante del dador de la vida, delante del dueño de la vida, delante de aquel que hace todas las cosas, delante de aquel único y verdadero Dios. Y le dijo al Señor, Señor, ¿qué bien haré para ser salvo? Y el Señor lo miró, los mandamientos ahí los tenés, ya hice todo eso. Bueno, ve, vende todo lo que tienes allí, bueno, y ven y sígueme. Y el joven se apartó porque no podía hacer todo lo que demandaba la ley. Pero ese fue un error de este muchacho. ¿Cuántos milagros vemos de personas que se acercaron al Señor a pedirle por su misericordia al Señor y salieron justificados, bendecidos de la presencia del Señor? Este hombre no. Él dijo, qué bien haré. ¿Cómo, Señor, me voy a ganar mi salvación? Ahí tiene la ley, le dijo el Señor. ¿Querés ganarte la salvación? Ahí tenés la ley.
Ahí tenés la ley que es imposible que alguien la cumpla. Por eso Pablo dice allí que la ley es nuestro ayo para llevarnos al Señor, para empujarnos al Señor, para empujarnos a los pies del Señor, para clamar por su ayuda, por su misericordia, porque hay cosas que no vamos a poder hacer, hay cosas que no está en nuestra humanidad poder cumplir con todo lo que la ley nos demanda. Eso es imposible para el ser humano. Entonces Pablo viene y le habla a la iglesia, le dice: ¿no han oído de la ley? Porque está escrito que Abraham, y le pone de ejemplo al creyente Abraham. Le pone de ejemplo, dice, él tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Y esto es una alegoría, dijo él. Esto es un ejemplo. Este es un escenario de los 2 pactos del Señor. El pacto de la ley y el pacto de la gracia. Uno está hecho allí en el monte Sinaí, lo cual representa la Jerusalén actual. Ella con todos sus hijos hoy en día está en esclavitud. Y es verdad. No hace falta más que mirar el noticiero, que mirar por allí, por internet, las noticias. Cada 2 por 3 está en guerra. La Jerusalén literal, la Jerusalén terrenal. El pueblo de Israel allí están en esclavitud. Porque tienen sus inconvenientes, sus conflictos allí. Dice, pero a contrapartido de esto, la Jerusalén espiritual, la que desciende de allá de lo alto, la que viene la presencia del Señor, esa es libre. ¿En cuál quieren caminar? Ustedes, le decía Pablo a los Gálatas. ¿En cuál quieren caminar, mis hermanos, en este tiempo? ¿En la ley o en la gracia? No se olviden que nosotros somos hijos de la gracia. No se olviden que somos hijos de la Jerusalén que viene de arriba, que somos hijos del Espíritu. No se vayan a las obras de la carne, quédense bajo la gracia del Señor, porque allí van a encontrar las bendiciones. Saben que muchas veces hemos escuchado, por lo menos yo, mensajes de la palabra del Señor tomando estos versículos. Y muchas veces hemos hecho referencia a que cuando esto habla, los que somos nacidos del Espíritu somos nosotros, y los que son nacidos de la carne son otras iglesias, y ellos no van a tener heredad, nosotros sí. Pero aquí Pablo le está hablando a una sola iglesia. Es más, mis amados hermanos, esto que pasa aquí pasa en la vida de cada uno de nosotros. Hay simiente en nuestra vida que depende de lo que nosotros hayamos aceptado del Señor. Es la que va a estar ministrando nuestra vida. Es la que va a estar llevando adelante nuestra vida. Cuando nosotros nacemos, traemos la genética de nuestros padres, los rasgos de nuestros padres, la identidad de nuestros padres. Somos semejantes a aquellos que nos han engendrado, sea papá o mamá. ¿No es cierto? Salimos con las características que ellos traen, como ellos hablan, quizás la forma física como ellos son, los gestos y todo. Me río porque me acuerdo cuando mi esposa me dice, cada vez te parece más a tu papá. Y sí, le digo yo, ¿a quién quiere que me parezca? Le digo, ¿no es cierto? Porque uno se parece a aquel que nos ha engendrado. Y esto es lo mismo en el ámbito espiritual. Nosotros podemos ser engendrados por el Espíritu del Señor, por la gracia del Señor, y también podemos ser engendrados por nuestra propia carne, mis amados hermanos. Dice aquí la palabra del Señor. Los 2 pactos representan estas mujeres, la ley y la gracia, Sara y Agar. Y así nosotros podemos mirar y estudiar en la palabra del Señor. ¿Qué pasó en la vida de estas mujeres? ¿Qué pasó en la vida de cada una de ellas? Y mirar allí atentamente. Y que el Señor nos bendiga y nos dé allí su revelación de cómo eso aplica para nuestras vidas. Lo vuelvo a repetir, va a haber cosas que no vamos a entender. Ya hay muchas cosas que no entendía, pero tenía el mensaje, tenía la palabra del Señor en mí. La bendición de Abraham. Lo que Abraham hizo es para el creyente de hoy. Y había cosas que yo no entendía porque yo estudiaba allí, miraba e incluso me hacía el gracioso. Le decía a mi esposa, yo tengo la bendición de Abraham. Y él tuvo 2 esposas, le decía yo.
Me sacaba mi señora, te voy a dar a Abraham. Yo no entendía eso, mis amados hermanos, pero yo sabía que había una simbología espiritual ahí para mi vida, que ahí había una riqueza de parte del Señor para mi vida. Y aún hoy en día hay cosas que no entiendo de todo esto, pero lo que entiendo, mis amados hermanos, es lo que el Señor ha puesto en mi espíritu ya hace un tiempo, con esto de la gracia, con este pacto de la gracia, con lo que la gracia puede hacer, con lo que Sara representa en la vida del creyente. Ellas tuvieron hijos, uno mayor que el otro. Uno era nacido del Espíritu, el otro era nacido de la carne. Eso nos habla de nacimientos espirituales en nuestra vida. Nacimiento que obra el Señor en nosotros. Nacimiento que viene la presencia del Señor cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros le reconocemos delante de Él que hay cosas que no podemos hacer, y viene el Señor y nos llena ahí de su bendición. Comienza a ordenarlo todo, comienza a poner las cosas en su lugar. Y otra diferente es cuando nosotros hacemos nosotros mismos nuestra propia vida. Nuestro entusiasmo se va, las ganas se van, el poder de nuestra carne se va. Pero lo que viene de lo alto, lo que viene de la presencia del Señor, eso permanece para siempre. Toda gloria del hombre es como la hierba del campo, dijo Pedro. La hierba se seca, se cae, se marchita, mas la palabra del Señor vive y permanece para siempre, dijo Pedro, mis hermanos. Cuando nosotros nos introducimos en la presencia del Señor, listo, dispuesto a que Él nos comande y nos comienza a mostrar sus misterios, sus riquezas, todo lo que Él tiene para nosotros, allí la cosa cambia. Allí la cosa cambia porque nos comenzamos a dar cuenta. No comenzamos a dar cuenta de que cuántas veces luchamos con nuestra fuerza, cuántas veces luchamos con nuestro empuje y no obtenemos los resultados que queremos. Cuántas veces luchamos con nuestra fuerza, con nuestro empuje, quizás por nuestros hijos que quizás no están en el camino del Señor y los queremos ver alabando al Señor. Amén. Por lo menos yo como padre quiero ver a mis hijos en la presencia del Señor. ¿Cuántas veces luchamos quizás por nuestra esposa, por nuestro esposo que no es converso y lo queremos ver alabando al Señor? Y luchamos y peleamos y las cosas siguen siempre igual y pasan los tiempos, pasan los años y no obtenemos resultados. Pero cuando acudimos a la presencia del Señor, a la gracia del Señor y asegurarnos que Él va a hacer la obra, así cambia completamente. Dice más: la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú la que no tiene dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la de la que tiene marido. Parece esto una controversia, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser que la estéril, que la que no tiene marido, se alegre, se goce porque va a tener más hijos que aquella que sí, que tiene marido y que no es estéril? La mujer que nos presenta aquí Pablo es una mujer que tiene debilidad, que no tiene esposo, que no tiene en dónde ampararse. No se puede amparar en la fuerza de su carne porque es estéril, no puede dar a luz. Tampoco tiene esposo en quien apoyarse, en quien sentirse amparada. Humanamente no tiene en qué apoyarse. A contrapartida de la que tiene esposo y la que es fértil, está toda su confianza en lo que van a hacer en su carne, ¿no es cierto? Y parecería una contraposición que Pablo le dice: alégrese la estéril, alégrese porque más van a ser los hijos que ella tiene. Claro, mis amados hermanos, entonces cobra sentido cuando Pablo dice: yo tengo debilidades de esto, tengo debilidades de lo otro, pero me gloriaré en mis debilidades para que sobre mí repose el poder de Cristo. Yo no puedo dar a luz, yo no puedo engendrar un hijo, pero tengo un Dios grande, todopoderoso,
todopoderoso, que Él sí puede poner en mi vida lo que yo necesito. Él sí puede poner en mi corazón lo que está haciendo falta a mi vida. Él va a suplir mis necesidades. Pero si yo estoy apoyado en mi fuerza, ahí tenemos el inconveniente. Me acuerdo cuando tuve que estar todo el tiempo de cuarentena en mi casa sin trabajar. Y bueno, a lo primero, como todos sabemos, arrancó que eran unos días, después unos días más y se fue alargando. Y a lo primero estaba todo bien. Yo estaba contento en mi casa. Llegaba fin de mes, yo estaba sin trabajar, venía allí mi bendición. Y yo estaba confiado, yo sabía que a fin de mes yo iba a tener mi bendición económica. El problema fue cuando ya se extendió mucho tiempo y me empecé a angustiar. Y saben que me di cuenta de que cuando se acercaban los días de cobro, yo estaba preocupado excesivamente. Porque yo encima decía adentro mío, si yo estuviera trabajando no estaría preocupado ahora, porque sé que al estar trabajando voy a recibir. Cuando llegaba allí el día, la fecha de cobro y estaba ahí mi bendición, respiraba tranquilo. Y ahí me agarró el Señor. Esa es tu confianza en la carne. No tenés que confiar en tu carne, tenés que confiar en las promesas, tenés que confiar en mi poder. Yo estaba confiando en lo que yo podía hacer. Yo decía, si yo estoy trabajando, yo estoy tranquilo, porque sé que a fin de mes tengo allí mis saberes. Pero como estaba sin hacer nada, como estaba quietito, como no tenía actividad en mi trabajo, pensaba que no iba a venir mi bendición. Pero me olvidaba que tengo un Dios grande y todopoderoso, y que su gracia maravillosa en sí, entonces venía la bendición del Señor. Pero ese era mi problema. Ese era mi problema, mi carne, mi esfuerzo, mis pensamientos. Yo quería hacer yo con mi fuerza. Y la Biblia dice que si la obra, si es por obra, ya no es por gracia. Que si es por obra, ya es por la obra del brazo humano, ya es por obra de nuestro esfuerzo humano. Pero tiene que ser por gracia, mis amados hermanos, porque la gracia del Señor es infalible, iglesia del Señor. La gracia del Señor es completamente eficaz, completamente poderosa, y ella va a suplir cualquiera de nuestras necesidades. Hay muchas promesas que vemos aquí en la palabra del Señor. Viendo la vida de Abraham y de Sara, quiero compartir con ustedes dos de las promesas que el Señor ha traído a mi vida por causa de su gracia. Dice el libro de Génesis, capítulo 12. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron a ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. ¿Se acuerdan cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿A dónde les prometió el Señor que lo iba a llevar? A Canaán. ¿Cuánto tiempo tardaron los hijos de Israel desde que salieron de Egipto para entrar en Canaán? Mucho tiempo, 40 años aproximadamente. ¿Cuántos entraron de todos los que salieron de Egipto en Canaán? Casi ninguno de ellos. Solamente ingresaron las familias, las tribus de Josué y de Caleb. El resto quedaron postrados, muertos en el desierto. ¿Sí o no? Y Pablo nos dice que no entraron ellos
porque iban detrás de esa promesa por la ley, por su esfuerzo, por sus obras, y que no iban detrás de esa promesa por la fe en el Dios que todo lo puede hacer. Aquí podemos ver la contraposición a eso. Dice la palabra del Señor: y el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, a la tierra que yo te voy a dar. Y dice que Abraham preparó sus cosas, que tuvo fe a Abraham, que confiaba en el Señor. Y ahí estaba Sara, la representación de la gracia del Señor, iba allí acompañándolo a Abraham. Y dice que salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron, iglesia del Señor. La gracia del Señor te va a llevar al cumplimiento de las promesas del Señor para tu vida, iglesia. La gracia del Señor es lo único que te va a hacer llegar a tu tierra prometida, a tu familia, a tus hijos. No sé cuáles promesas el Señor ha puesto en tu vida, pero es la gracia del Señor la única que tiene poder para llevarte a tomar esa bendición. Es Sara, la representación de la gracia, la que debe ser nuestra compañera de todos los días. Es la gracia del Señor la que nos va a llevar a tomar esas promesas. Hace un tiempo atrás me encontraba con mi corazón hecho un rompecabezas, hecho 1000 pedazos, y estaba orando allí, clamando al Señor con mi corazón en las manos. Estaba orando por mis hijos, y allí vino la palabra del Señor a mi vida y me hizo sentir como Nicodemo. Me pegó una revolcada al Señor en su palabra, allí en Efesios 2, 8, 9 y 10. ¿Predicás la gracia? Sí, Señor. ¿Cómo se accede a la gracia? Por fe. ¿Es el favor inmerecido? Sí. ¿De quiénes son las buenas obras? Tuyas, Señor. Pedímelas entonces para tus hijos. Es la gracia del Señor la única que nos va a llevar al cumplimiento de las promesas del Señor para nuestras vidas. Es la gracia del Señor la dueña de las buenas obras. No somos nosotros los dueños de las buenas obras. Es Dios el que preparó las buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Y es Él el que va a poner, mis amados hermanos, sus buenas obras allí en donde Él ha prometido que lo hará. Amén. Es la gracia del Señor la que nos puede ayudar a creer, porque para tomar la gracia del Señor necesitamos creer, necesitamos la fe, porque si no, no ingresamos a la gracia del Señor. Romanos 5:2. Tenemos acceso a la gracia por medio de esta fe. Pero es tan grande el Señor, tan bueno es el Señor para con su iglesia, para con su pueblo, que no va a estar esperando Él que nosotros estemos allí sin poder, luchando con la fe, luchando contra todo aquello que viene a batallar contra nosotros, sino que Él va a venir con su gracia a ayudarnos a creer, a ayudarnos a confiar en Él. Es la palabra del Señor la que lo dice. El libro de los Hechos dice que a donde ellos iban, la gracia del Señor levantaba allí a los hermanos. La gracia del Señor los preparaba a los hermanos. Incluso los apóstoles del Señor fueron apóstoles por la gracia del Señor, iglesia, por la gracia, el poder de la presencia del Señor que Él quiere derramar sobre nuestras vidas. Pero está en nosotros si vamos a creer o nos vamos a seguir esforzando nosotros. Pero la palabra del Señor dice: esfuérzate y sé valiente. Amén. Esforzado aquí, esforzados allá, esforzado de nuevo aquí, más esfuerzo allá, más ahora. La palabra del Señor también dice: esforzados en la gracia que es en Cristo Jesús, esforzados en confiar, esforzados en creer. Hay que creer en el poder del Señor, hay que creer en la gracia del Señor que va a obrar sobre nuestras vidas. Aleluya, aleluya, sí, Señor.
Dice la palabra del Señor en Génesis 25. Cuando muere Abraham, es sepultado allí donde lo llevaron sus hijos. En la heredad que había comprado él. Capítulo 25 de Génesis, verso 10. Dice la heredad. Bueno, verso 9 dice: y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que estaba enfrente de Manre. Heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. El esposo y la esposa sepultados en el mismo lugar por toda la eternidad. El esposo y la esposa, el Señor y su iglesia, salvada, limpiada, purificada por la gracia del Señor, juntos para toda la eternidad, mis hermanos, juntos para siempre, porque así es lo que va a hacer el Señor con su pueblo. Quizás nos va a sorprender el Señor, que me viva sorprendiendo el Señor, que haga de mí lo que Él quiera hacer, que mi corazón sea destruido en 1000 pedazos con tal de que yo haga lo que Él quiere que haga, con tal de que yo desarrolle mi fe, la gracia en el Señor, porque es eso lo que me va a llevar a tomar las bendiciones del Señor. Dice que Sara y Agar tuvieron hijos, y en nuestra simiente podemos dar a luz nosotros también. Podemos dar Ismael, o podemos dar Isaac. Podemos dar Ismael, que le pega a Isaac, que la carne siempre está allí luchando en contra del espíritu. O podemos dar a luz a Isaac, hijos nacidos de la gracia, hijos nacidos del espíritu dentro nuestro. Y allí veremos la diferencia. Allí veremos la diferencia. El nacido del Señor, el Isaac del Señor, él está dispuesto a ir con su padre al monte del sacrificio, a sacrificar la carne, a morir a la carne. En cambio, Ismael es peleador, él es fiero, él es humano contra todos, y todos son contra él. Pero y nosotros, mis amados hermanos, como dice aquí el apóstol Pablo, somos nacidos de la gracia del Señor, somos nacidos de la libre. No nos olvidemos, la iglesia en Galacia se olvidaba. La iglesia se olvidó en aquel momento, y entonces Pablo tuvo: muchachos, no nos corramos del favor de la gracia del Señor, no nos vayamos ni a diestra ni a siniestra, no nos apartemos de aquel que nos llamó por su gracia. Allí está el poder, allí está la bendición, allí está los imposibles para nuestra vida. Israel no pudo tomar la tierra de Canaán, aunque era la voluntad del Señor, aunque el Señor le había dicho que ellos iban a entrar a ese lugar. No pudieron entrar porque no iban por fe. Mas este hombre, acompañado de la gracia, del favor, de la ayuda del Señor, él pudo entrar a ese lugar. Él pudo entrar a la tierra que fluye leche y miel. Él pudo entrar a la tierra de los gigantes allí y convivir en ese lugar. Él pudo entrar en aquellos lugares que él no labró, que él no trabajó, pero que otro había trabajado, que otro había labrado, que otro había preparado para él. La gracia del Señor, iglesia, es la que nos va a llevar a tomar la tierra prometida, es la que nos va a llevar a tomar nuestro Canaán, lo que el Señor ha prometido para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. El Espíritu de gracia, mis hermanos, está en este lugar. La gracia del Señor está en este lugar, y en esta noche nos quiere bautizar, y en esta noche quiere adueñarse de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Está en nosotros si lo dejamos o no lo dejamos, pero la gracia del Señor está presente aquí en este lugar.
para hacernos hijos de la simiente del Espíritu Santo. Y así después anda el hijo nacido del Espíritu Santo, porque la gracia lo impulsa, porque la gracia no lo deja tranquilo. La gracia es ese volcán adentro de él que está mirando qué va a hacer aquí, qué va a hacer allá. No hay que andar empujándolo para que él haga nada. Él mismo se presenta como un sacrificio vivo, santo para el Señor. Sabe que él es un hijo del Señor, sabe para quién le está haciendo las cosas, sabe para quién es la gloria, la honra y la alabanza. Sabe él que tiene un Padre en el cual él puede confiar y puede ir delante de su presencia. Y hoy estamos aquí nosotros. Que la gracia del Señor invada nuestras vidas, invada nuestros corazones, y aun cuando haya cosas que no entendamos, que sea la gracia del Señor ordenándolo todo. Hebreos dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos, primero la fe, primero creemos y después recibimos. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Gustad, probad y ved qué bueno es Jehová, dijo el salmista. Yo voy a invitar, vamos a ponernos de pie en esta noche y vamos a orar delante de la presencia del Señor. Vamos a orar con el Señor para que en esta noche el Señor nos inunde con su gracia.